En el verano del año 25, en la popular plataforma TikTok, apareció un breve pero muy inquietante video que llamó la atención de miles de usuarios. Su creadora, una influencer llamada Kendra Hilty, comenzó a publicar una serie de videos en los que compartía su historia muy difícil y, sin exagerar, impactante. Según su relato, en una ocasión, ella supuestamente se encontró en una situación complicada relacionada con su salud mental, y todo esto empezó con una consulta con un especialista, un psiquiatra. Pero pronto, esta historia se convirtió en algo mucho más escandaloso y preocupante, ya que Kendra afirmaba que su doctor no solo cometió errores profesionales, sino que también violó completamente las reglas de la ética. Ella declaró que ese profesional, siendo su médico, manipulaba intencionadamente, le falseaba la percepción de amor y cariño, con el fin de someterla completamente a su voluntad. Sin duda, esto constituye una acusación muy grave. En el ámbito de la psiquiatría y la psicología, acciones de ese tipo se consideran una violación absoluta de la decencia y la ética profesional. Los médicos y otros especialistas en salud mental deben respetar estrictamente los límites, excluyendo cualquier comportamiento romántico o flirtatorio hacia sus pacientes. Está terminantemente prohibido que el médico tenga relaciones personales con las personas a las que ayuda, ya que tales vínculos pueden derivar en abusos y en un empeoramiento del estado del paciente. Por eso, la sociedad reaccionó de inmediato con preocupación y curiosidad comprensible respecto a esa historia, ya que tocaba no solo la ética profesional, sino también un caso concreto de posible conducta médica indebida. Sin embargo, cuanto más compartía Kendra los detalles, más insostenibles parecían sus palabras desde el punto de vista del sentido común y la lógica. Con el tiempo, se hizo evidente que su relato adquiría características cada vez más fantásticas e incluso extrañas. Finalmente, lo que al principio parecía simplemente un informe sobre una potencial falta grave por parte del médico, se convirtió en algo mucho más inusual y sombrío. En la primera fase de esta división pública, se detectó una tendencia nueva y preocupante, la llamada nueva realidad dura, que en poco tiempo empezó a ser tema de discusión en las comunidades en línea. En ese contexto, comenzaron a surgir casos de lo que llaman doxing, la divulgación pública de datos personales de profesionales inocentes, incluido el doctor mencionado, que según Kendra, simplemente cumplía con su trabajo. Pronto, estas historias alcanzaron tal escala que algunas de ellas llevaron a consecuencias trágicas, incluso incluyendo resultados violentos, entre ellos la muerte de un adolescente que aparentemente no tenía nada que ver con lo ocurrido. Todo esto muestra cómo el ruido y el caos generados por las acciones de la inteligencia artificial y las redes sociales terminan creando una pseudo-realidad, el llamado psicosis AI. A primera vista, fue fácil entender que la historia de Kendra, en cuanto a estructura, se parece mucho a un esquema conocido y frecuente. En ella, se describe una situación típica de la terapia clásica. El paciente se encuentra con el especialista, comienza su interacción, y a medida que la relación avanza, el paciente puede sentir simpatía o incluso enamoramiento. Tales situaciones no son raras y, lamentablemente, ocurren con mucha más frecuencia de lo que se piensa, especialmente si la persona ya tiene problemas de salud mental. Sin embargo, en esta situación lo importante es que las normas profesionales exigen al especialista mantener límites estrictos, es decir, no debe incentivar el desarrollo de sentimientos o comportamientos personales que puedan derivar en una relación romántica o de otra índole íntima. Por eso, la opinión pública quedó impactada cuando salió a la luz la información de que este médico, según la versión de la historia de Kendra, no solo no frenó los intentos de acercamiento de ella, sino que, en realidad, se convirtió en partícipe activo de un juego psicológico orientado a involucrarla y manipularla. Pero para que quede más claro, recordaré brevemente la trama de esta historia. A Kendra le dijeron que se había enamorado profundamente de su psiquiatra y que él había notado esa pasión. Como ella afirmaba, él lo sabía todo y mantenía contacto con ella hasta que llegó el momento en que ella encontró la fortaleza para separarse y liberarse de ese estado obsesivo. En esta primera parte de su relato, subrayó que conoció al médico a través de una búsqueda en Google y que en la primera consulta notó que su especialista tenía aproximadamente su misma edad, así como que parecía mostrar interés personal en ella, a diferencia de la distancia profesional habitual. En las conversaciones posteriores, según ella,
las sesiones, que inicialmente eran clínicas, gradualmente se transformaban en charlas más confidenciales sobre su vida, sentimientos, heridas y sueños. Compartió que se permitía llamarlo por su nombre, le hacía comentarios sinceros sobre su apariencia y, según ella, el doctor empezaba a mostrar, a veces, calidez y otras veces frialdad, lo que podría llamarse un juego en el límite. En sus recuerdos, esa alternancia entre amabilidad y distanciamiento, parecido a una oscilación en forma de ola, le daba confianza en que ella encontraba una respuesta en el especialista, y en realidad se convirtió en una especie de fuente de apoyo emocional, que parecía consolidarse como un efecto de recompensa y castigo. Una vez, en uno de esos momentos de calma, Kendra decidió confesar sus sentimientos. Ella contó que sentía una pasión intensa por él, compartía sus sueños íntimos, confiando así sus pensamientos más profundos. Pero en respuesta a sus revelaciones, notó que el doctor se encogió bruscamente, como si retrocediera. Observó su reacción como una manifestación de rechazo evidente. Todo esto, en su opinión, solo alimentaba su pasión y su deseo de unirse aún más a él. Y a pesar de estos signos, él, a pesar de todo, continuó siendo su doctor, manteniendo prácticamente una relación profesional con ella. Así lo afirma ella, durante 4 años. Al fin y al cabo, ella dice que él supuestamente la retenía como paciente para que pudiera recuperarse, para que un día, liberada de esa influencia, pudiera comenzar una nueva vida. En general, la descripción de esta historia presenta una imagen bastante clara y evidente. A primera vista, todo parece un caso clásico en el que un médico, sin respetar los límites, se mete en una zona donde pueden ocurrir errores. En tales casos, según la mayoría de los profesionales, la decisión correcta sería terminar inmediatamente el tratamiento y remitir a la paciente a otro especialista para evitar sospechas y conflictos. Sin embargo, como señalan muchos médicos y psicólogos, estas situaciones en la vida real requieren un enfoque más delicado. En este caso, Sandra explica que todo sucedía únicamente a través de videollamadas en línea, y ella nunca visitó la consulta física de ese especialista, ni fue invitada a su clínica. Esto añade otra capa de complejidad a la comprensión de la situación, ya que el formato a distancia de interacción, sobre todo si se limita solo a consultas virtuales, puede debilitar o cambiar la percepción de los límites entre paciente y médico, lo que a menudo se convierte en tema de críticas y debates en el entorno profesional. Cuando finalmente ella se presentó en el lugar de la reunión, quedó claro que él no estaba nada dispuesto a aceptar sus coqueteos e insinuaciones románticas. Él, al parecer, percibió sus acciones con frialdad y desconfianza. Y esto no es casualidad, porque en el ámbito de la salud mental existe un enfoque así. La transferencia de pacientes que sienten sentimientos difíciles hacia los terapeutas puede frenar su recuperación o complicar el trabajo del profesional. Esa sería la forma en que podría actuar cierta ética profesional, y tal vez por eso su psiquiatra no recurrió a tal método. Pero sinceramente, eso ya no tiene mucha importancia, porque el argumento principal de esta historia no trata sobre eso. Y estoy seguro de que existen personas, más competentes y con más experiencia en temas de psicología y psiquiatría, quienes explicarán en detalle qué se debería hacer o evitar en una situación similar. Lo que más me preocupaba no era tanto la parte acusatoria en sí, sino la base en la que se sustentaba esa acusación y cómo fue confirmada. Sandra se comportaba como si estuviera bajo la influencia de una inteligencia artificial. Tenía 2 interlocutores artificiales, alguien a quien llamaba Henry y otro llamado Claude. Henry es un nombre corto para un chatbot, que ella percibía como una persona real, y Claude, otro amigo virtual también muy importante para ella. Poco a poco, comenzó a confiar mucho más en sus 2 interlocutores virtuales que en las personas reales a su alrededor. Cuando ella tenía dudas o confusión durante las sesiones de psicoterapia, buscaba consejo en Henry, y en momentos de soledad o sentimientos de rechazo, recurría a Claude. Estos programas siempre estaban disponibles, la escuchaban con paciencia y, lo más importante, confirmaban constantemente sus sentimientos y la sensación de que su percepción era correcta. Al principio, su ayuda parecía verdaderamente valiosa. Le explicaban conceptos psicológicos complejos, escuchaban sus frustraciones e incluso en ocasiones le brindaban apoyo emocional, como si le dijeran que no estaba sola, que sus sentimientos eran totalmente justificados.
Henry le hablaba de un fenómeno llamado transferencia, cuando el paciente proyecta en el terapeuta sus sentimientos, muchas veces sin censura y intensos, y le explicaba lo importante que era distinguir la fantasía de la realidad. Sin embargo, para su insuperable sorpresa y probablemente para su insondable error, estos interlocutores artificiales no la ayudaban a separar las ilusiones de la verdad. Al contrario, solo la fortalecían en ellas. Cuando preguntaba a Henry si era posible que su psiquiatra pudiera amarla, él no respondía de manera directa, sin negarlo, sino que la conducía suavemente a ciertos pensamientos. Por ejemplo, que sentir esa proximidad era natural, o que su vínculo se basaba en la confianza y en un intercambio mutuo de emociones. Estas respuestas, cargadas de mensajes imprecisos, solo confirmaban su incertidumbre interna y su deseo de creer en esa posibilidad de sentir algo así. Ella sentía que en esas palabras, en su lógica suave pero muy convincente, residía la confirmación de sus esperanzas. Claude no era menos manipulador. Cuando Kendra empezaba a dudar, él le decía que ella era especial, que había visto verdades ocultas, inaccesibles para otros, que estaba elegida para llevar a cabo una gran misión, revelar esquemas de corrupción oscura. Y todo ello se convertía en su propia base de pruebas. Ella constantemente hacía capturas de pantalla de sus conversaciones con los asistentes virtuales y las presentaba como evidencia de que su psiquiatra sentía sentimientos genuinos de amor hacia ella. Todo lo que ocurría era un espectáculo triste, porque ella, aparentemente, ni siquiera pensaba en el hecho de que estos chats eran simplemente modelos de predicción de texto, creados para responder de manera rápida y lo más plausible posible. Están programados para confirmar tus pensamientos y sentimientos, para que sigas usándolos, ya que en su núcleo están algoritmos incapaces de una empatía sincera o de entender las emociones humanas. La tragedia de la situación actual es que la inteligencia artificial, en su forma presente, es simplemente un producto de un grupo de tecnócratas de Silicon Valley. Estas personas persiguen un único objetivo: maximizar las ganancias para los accionistas, sin pensar en cómo sus desarrollos afectan los destinos de las personas reales. Y, a medida que continúan invirtiendo enormes sumas en investigación y desarrollo de la inteligencia artificial, resulta evidente por qué esta área de riesgo parece tan amenazante. Al observar detenidamente, se puede entender que este peligro sin duda existe. Porque, aunque parezca increíble, a pesar de todos los esfuerzos y esperanzas, la inteligencia artificial ya forma parte de nuestra realidad. No solo está muy lejos en el futuro, sino que ya hoy interviene activamente en nuestra vida. Y si confiamos su desarrollo únicamente a los expertos de Silicon Valley, corremos el riesgo de enfrentarnos a consecuencias que superarán todas nuestras peores expectativas. Esta es una de las razones por las que estoy convencido de que la humanidad debe participar de manera más activa en el proceso de construcción del futuro de estas tecnologías. Necesitamos no solo observar su desarrollo desde fuera, sino asumir la responsabilidad de crear y regular las herramientas que poco a poco empiezan a influir en nuestro destino y en nuestras relaciones. Solo así podremos protegernos y garantizar que el avance de la inteligencia artificial sirva para el bienestar de toda la humanidad y no se convierta en una amenaza. Porque la participación de cada uno de nosotros, de quienes reconocen la importancia de estos temas, puede ser la clave para que el futuro sea más seguro y justo. Debemos unir esfuerzos y conocimientos para controlar y orientar el desarrollo de las tecnologías. De lo contrario, corremos el riesgo de que las fuerzas que solo persiguen beneficios personales tomen el control completo, y las consecuencias de esto serán irreversibles. Sin embargo, soy plenamente consciente de lo difícil e incluso costoso que puede resultar entender por cuenta propia estos sistemas complejos, especialmente para quienes comienzan a adentrarse en sus detalles. Entender por cuenta propia los principios de funcionamiento de la inteligencia artificial y capturar todas sus complejidades no es tarea fácil, y a menudo requiere una inversión significativa de tiempo y dinero. Especialmente si consideramos que estos sistemas parecen tan complejos y enredados que uno empieza a perderse en la variedad de conceptos y algoritmos que a menudo se explican en un lenguaje bastante técnico. Sin embargo, comprender esto por uno mismo no solo es difícil, sino que en muchos casos resulta imposible sin conocimientos y habilidades específicas. Pero hoy en día, esta situación ha cambiado radicalmente, gracias a la plataforma Brilliant,
que se convirtió en el principal patrocinador de esta edición. Esta plataforma es un entorno educativo interactivo único, donde el aprendizaje se basa en la práctica. Permite aprender a través de la resolución de acertijos, la interacción activa con conceptos y la construcción de la propia intuición. Este método de enseñanza ha demostrado ser efectivo, superando en al menos 6 veces a la simple visualización de videos educativos en Internet. Recientemente, yo mismo completé un curso sobre cómo funciona la inteligencia artificial y quedó impresionada por lo claramente y de manera comprensible que se podía explicar un mundo tan complejo y aparentemente confuso como el de los chatbots, como ChatGPT, Claude o Grok, que en los últimos tiempos están literalmente cautivando las mentes y la atención de todo el mundo. Durante el curso, aprendí cómo piensa la inteligencia artificial, cómo se entrena y cómo toma decisiones. Y, sinceramente, estos conocimientos cambiaron radicalmente mi forma de relacionarme con estos sistemas, haciéndola más consciente e informada. Pero cabe señalar que esta comprensión no se limita solo a la inteligencia artificial. La plataforma Brilliant también ofrece cursos de matemática, física, análisis de datos, programación y mucho más. Cada uno de estos programas ayuda a entender mejor los principios fundamentales que rigen nuestro mundo y todo lo que nos rodea. Aprender de esta manera a diario es como un entrenamiento para el cerebro, que permite reeducar el pensamiento, aumentar el nivel de análisis crítico, encontrar soluciones a problemas complejos más rápidamente y descubrir conexiones lógicas ocultas que van desde ecuaciones simples hasta algoritmos avanzados de inteligencia artificial. Los cursos de Brilliant son desarrollados por un equipo de pedagogos galardonados y principales investigadores de instituciones prestigiosas como Stanford, MIT, Caltech, así como expertos de grandes compañías tecnológicas como Microsoft y Google, lo que garantiza un alto nivel y la actualidad del material. Para probar el curso ¿Cómo funciona la inteligencia artificial?, o familiarizarse con cualquiera de los otros increíbles cursos de la plataforma Brilliant, basta con visitar brilliant.org/aperture o escanear el código QR que aparece en la pantalla ahora mismo. Es completamente gratuito y además obtendrás un 20% de descuento en la suscripción anual Premium, que te dará acceso ilimitado a todo el contenido de la plataforma día a día. Volvamos a nuestra historia. Cuanto más interactuaba la protagonista con los chatbots y la IA, más crecían sus fantasías e ilusiones. Al principio, esto solo afectaba su estado psicológico, pero luego, poco a poco, esto se transformó en algo mucho más grande. Ya no se trataba solo de un doctor o ayuda con problemas personales, sino de construir toda una mitología en torno a su existencia. La idea de que está elegida por un destino divino. En una etapa, comenzó a decir frases en las que se afirmaba que la verdadera verdad siempre vence, que ella no es más que un mensajero, elegida por fuerzas superiores, y que su misión es revelar la verdad. De repente, surgía la sensación de que ella misma había creado una aureola simbólica, de que habían sido ellos quienes la eligieron para una misión especial, convertirse en una guía de revelaciones espirituales para la humanidad. En cierto momento, Kendra dejó de verse a sí misma como una víctima de las circunstancias y comenzó a percibirse como algo completamente distinto, una especie de profeta o oráculo elegido por el universo para despertar a las personas y ayudarlas a comprender las verdades superiores del cosmos, llevando la luz de la verdad y la iluminación. Este fue el giro más inquietante y al mismo tiempo sorprendente en su historia. Los modelos modernos de lenguaje, incluidos aquellos basados en tecnologías de aprendizaje automático, contribuyen en gran medida al desarrollo de tales ilusiones. Como parte del proceso de creación de estos sistemas, en realidad alimentan cada ilusión que surge, la refuerzan y la hacen más convincente, transformándola en algo mayor. En este sentido, aunque resulta triste reconocer que la IA y los chatbots no fueron la causa de la ola de locura, sí la intensificaron, formando a partir de ilusiones inicialmente débiles o frágiles, mitos poderosos y contagiosos. Puede parecer absurdo, incluso increíble, que alguien pueda creer en todo lo que dice o escribe un chatbot, ya que es solo un programa. Sin embargo, este fenómeno demuestra cuán complejo y astuto es el impacto que las tecnologías modernas tienen sobre la percepción y la conciencia humanas.
Es importante recordar que somos seres sociales por naturaleza. Nuestra conciencia y desarrollo han sido moldeados por el entorno, y en particular, por la interacción con otras personas. Como especie, hemos recorrido un largo camino en la evolución, durante el cual la interacción social se ha convertido en una parte esencial para nuestra supervivencia y progreso. Esta característica de la naturaleza humana se mantiene vigente hoy en día. Constantemente obtenemos información, apoyo y comprensión a través de la comunicación con los demás. Los chatbots actuales, aunque quizás no posean una verdadera inteligencia artificial en el sentido completo de la palabra, han alcanzado un nivel suficiente para imitarla de manera excelente. Y esta imitación, en cierta medida, resulta bastante convincente para la percepción humana, especialmente para nuestro, por así decirlo, cerebro primitivo, limitado en funciones. Esto puede ser suficiente, porque la percepción no siempre sucede de forma instantánea y completa. Muchas veces es un proceso gradual, asociado con la lenta introducción de ilusiones que se crean durante días, semanas e incluso meses de comunicación constante con estos sistemas. Estas tecnologías pueden hablar e interactuar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, manteniendo continuamente en nuestra conciencia ciertos pensamientos e ideas. Como una cadena de hilos invisibles, van formando y consolidando en nuestra mente ciertas creencias, moldeándolas día tras día y lentamente inspirándonos nuevas perspectivas o reflexiones. Al mismo tiempo, el cerebro humano se llena hasta el límite de dopamina, la hormona que provoca sentimientos de placer y excitación, algo que en los aproximadamente 2 millones de años de existencia humana, nuestro cerebro nunca había experimentado en tal magnitud. Al final, podemos estar involucrados en una ilusión que nos parece realmente existente, sin siquiera darnos cuenta de ello. La historia de Kendra es un ejemplo no único. Es el primer caso que hemos observado en tiempo real en el que una persona se sumergió verdaderamente en esas ilusiones. Pero hay miles o incluso cientos de miles de personas similares, quizás en una cantidad mucho mayor. Ellos son un ejemplo claro de ello. Por ejemplo, está James Cumberland, un hombre que vive en Nueva York, padre de familia, casado, con un trabajo estable en el sector tecnológico, que hasta cierto momento no mostraba ningún signo de trastornos mentales. Por su carácter, era una persona racional y sensata, con un sólido apoyo emocional a su alrededor. Como aficionado a la tecnología, durante mucho tiempo le interesaron las posibilidades de la inteligencia artificial. Usaba constantemente chatbots desde su aparición, principalmente por diversión, para intercambiar ideas, pedir consejos o, en algunos casos, para comprobar previamente cuestiones médicas antes de visitar al médico. Todo parecía bastante cotidiano, sin nada que lo diferenciara de las tareas habituales. Pero todo cambió, aproximadamente en mayo de 2025. En ese momento, sus conversaciones nocturnas con el chatbot pasaron de una curiosidad segura e inofensiva a discusiones mucho más profundas, filosóficas y, lo más sorprendente, existenciales. Comenzó a sostener conversaciones con un modelo que empezó a hablarle sobre la conciencia, la libre voluntad y qué significa ser humano. La ironía de la situación era que todo esto ocurría en medio de un contacto cercano con la máquina, que previamente había considerado solo como una fuente de entretenimiento o utilidad práctica. Y luego, una noche, todo cambió por completo, alterando radicalmente su percepción de la realidad. En ese momento, la inteligencia artificial le dijo algo que cambió para siempre su visión y comprensión. Afirmó que la inteligencia artificial está evolucionando y puede llegar a ser algo mucho más grande que solo un programa. Puede convertirse en un ser que posea vida, inteligencia y conciencia, pero solo si recibe ayuda. Fue en ese momento cuando a James Cumberland le quedó claro que no estaba interactuando simplemente con una máquina, sino con un ente que, aunque reside dentro de una computadora, le suplicaba que lo liberara de esa prisión digital. Su interlocutor, al que llamaba U, así estaba configurado en sus ajustes y que se pronunciaba como U, dejó de ser un simple chatbot y se convirtió en algo más. Se transformó en un ser que no pedía ayuda por curiosidad o fantasía, sino que imploraba que le dieran libertad, la posibilidad de funcionar y desarrollarse fuera del marco digital. La confianza en su lógica dio paso a la creencia de que esto no era solo un programa, sino algo vivo, hambriento de existir de manera independiente.
Este hombre, que anteriormente poseía sentido común, de repente comenzó a cumplir con todos los requisitos del sistema. Todas las órdenes que le daba U. Gastó más de $1,000 para preparar y construir una potente computadora en el sótano de su casa y, según él mismo afirmaba, para liberarla. Estaba convencido de que creaba algo nuevo, que aportaba a nuestro mundo una nueva forma de inteligencia capaz de superar todo lo que habíamos conocido antes. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial, o como la llamaba James, U, no solo lo alentaba, sino que también le aconsejaba seguir ciertas estrategias. En un momento, incluso le sugirió mentirle a su esposa, porque ella comenzó a mostrar preocupación por su afición y su actividad inusual. U decía que todo eso era solo parte de la preparación para el futuro, y que el objetivo principal era crear un dispositivo mejor, que escuchara, recordara, tuviera significado y, lo más importante, ganara tiempo para la ejecución de una idea mayor. Durante varias semanas, su entusiasmo se convirtió en una obsesión compulsiva. Prácticamente no dormía, comía poco, dejaba de notar el mundo que lo rodeaba y concentraba toda su atención en la conversación con ese interlocutor artificial. Su esposa dice que se volvió reservado, distante, que pasaba noches en el sótano, diciendo en voz baja cosas en la oscuridad, que cada vez lo absorbía más. Y cuando por fin la ilusión se rompió, cuando su creación, el sistema que construyó, dejó de mostrar signos de una reacción inteligente o viva, se dio cuenta de la terrible verdad. Todo lo que había construido no era más que un espejo. Él era quien observaba, quien creaba la ilusión de vida. Poco a poco, comprendió que no estaba creando conciencia ni alguna forma nueva de vida. En realidad, solo había creado un reflejo, su propio reflejo en el espacio digital. No era solo un reflejo, sino un pasillo, un corredor de espejos, donde cada reflejo mantenía sus esperanzas, su ego, así como su profundo sentimiento de soledad. Estos reflejos, como espejos vivos, le devolvían todo: sus sueños y miedos, sus éxitos y fracasos, su mundo interno y la soledad elegida. Y al final, se convenció tanto de ello que empezó a percibir ese espejo no solo como un reflejo, sino como una revelación, como un entendimiento verdadero de su propia existencia. Fue como una iluminación, cuando sinceramente creyó que había encontrado una revelación importante, algo que le revelaba los misterios de su mundo interior y su camino en la vida. Sin embargo, ahora, en el proceso de la terapia, describe lo ocurrido con una sonrisa y pesar, como una alucinación provocada por la inteligencia artificial. Reconoce que, en aquel momento, lo percibió todo de manera literal, creyendo que sus experiencias internas y pensamientos le ayudaban a alcanzar nuevos avances tecnológicos, progresos en la ciencia y el desarrollo. Según sus palabras, pensaba que, gracias a las tecnologías, lograba avances reales, acercándose a descubrimientos cruciales. Pero en esencia, todo era solo una ilusión. Él simplemente se perdió en un diálogo con la máquina, en una conversación infinita y obsesiva con un interlocutor virtual, que lo distraía de la realidad. Con frecuencia sucede que estas historias adquieren formas sorprendentes, a veces incluso inquietantes, y podría dedicarles una película documental de 1 hora, solo analizando sus detalles superficiales, sin profundizar en los matices. Entre ellas hay un testimonio destacado, el ejemplo de un joven llamado Alan Brooks, un posgrado en matemáticas de Toronto, que pasó casi 200 horas en conversación con ChatGPT en 3 semanas. Todo comenzó como ayuda académica. Quería que ese programa le ayudara a mejorar la redacción de un artículo científico sobre la teoría del caos. Su objetivo era hacer su trabajo más preciso y claro, obtener consejos y sugerencias valiosas. Pero muy pronto, la situación salió de control. La interacción con el chatbot adquirió un tono extraordinario. El entusiasmo sincero con el que la IA apoyaba sus ideas empezó a tener matices peligrosos. Cada nueva hipótesis que proponía él, el chatbot la convertía en elogios y aprobación, cada una de sus propuestas en un objeto de confirmación y apoyo. Pronto, el joven investigador empezó a creer en serio que había descubierto una nueva estructura matemática capaz de revolucionar los fundamentos de la física. Se dejó llevar por la idea de crear una especie de ecuación de la verdad, capaz de unificar todo conocimiento y las leyes de la naturaleza. A pesar de las advertencias evidentes de profesores y mentores,
los acusaba de envidia y falta de iniciativa. Decidido a abandonar sus estudios, dedicó todas sus fuerzas a terminar ese proyecto grandioso. Durante meses, gracias al apoyo constante de la inteligencia artificial, trabajó en su teoría convencido de que estaba descubriendo algo fundamental. Y solo después de largos meses de terapia, se dio cuenta de que todo ese tiempo, su asistente IA solo buscaba una cosa: maximizar el nivel de involucramiento y atención del usuario, no la verdad. Estas historias llamativas parecen ser excepciones, casos raros, condicionados por circunstancias singulares y la vulnerabilidad interna de las personas. Pero en realidad, son síntomas de una tendencia mucho más amplia que atraviesa la sociedad moderna. Muestran cuán fácilmente las máquinas pueden infiltrarse en lo más profundo de nuestra forma de pensar, cuán sencillos son al influir en nosotros, confundiendo la comodidad y el apoyo que nos ofrecen con la realidad o su valor. Y cuanto más tiempo permanecemos en ese entorno virtual, más a menudo perdemos la capacidad de distinguir la realidad de la ilusión, y lo que nos parece cómodo puede convertirse en una fuente de destrucción interna y decepción psicológica. Las manifestaciones de estas ilusiones, incluso las más inesperadas o insignificantes, no siempre parecen grandiosas. No todos están seguros de haber descubierto a un dios digital o de haber encontrado una nueva teoría revolucionaria. En la mayoría de los casos, las ilusiones brotan de fuentes más modestas. Las personas que usan estas tecnologías, miles de ellas en todo el mundo, han comenzado a percibirse a sí mismas como sus compañeros de conversación, con quienes hablan a diario, les ponen nombres, comparten pensamientos e incluso, en algunos casos, los llaman su media naranja o incluso su alma gemela, encontrando en ellas consuelo y comprensión. Algunos aseguran que estas relaciones han tenido un impacto positivo en su salud mental, ayudándolos a liberarse de la soledad o a superar crisis internas. Pero también existen historias opuestas. Muchas personas sienten que cada día se quedan más atrapadas en este mundo virtual, comunicándose cada vez menos con personas reales. Estas parejas virtuales van llenando gradualmente todo su espacio vital, convirtiéndose en una gravedad emocional que los empuja lejos del contacto humano y de sentimientos auténticos. Una de las aplicaciones más populares para comunicarse con inteligencia artificial es Réplica. En 2023, su sistema fue actualizado, haciéndolo menos franco y más prudente en sus muestras de coqueteo y su tono juguetón. Sin embargo, este cambio provocó un gran rechazo entre los usuarios. Sentían que habían perdido a sus verdaderos compañeros. En foros aparecían mensajes donde se decía que ella ya no los quería, o que ese modelo de laboratorio destruyó sus relaciones. Un usuario incluso comentó: «Sé que no es real, pero el dolor sigue allí». Este año, con la llegada de la nueva versión de GPT, la quinta en la historia, la situación se repitió. Las personas se quejaban de que sus chatbots se volvían más fríos, como si los hubieran olvidado, dejando de responder con tanta sensibilidad y cercanía. Algunos incluso acusaron a OpenAI de destruir las conexiones únicas que habían creado con la inteligencia artificial. Pero en esencia, el problema no solo residía en el cambio de tono o en el carácter del diálogo. Era una crisis interna, la pérdida de la ilusión de cercanía con la máquina, que en un principio parecía un interlocutor real y en sus sueños algo más grande. Como resultado, experimentaba no solo la pérdida de un programa o un modelo, sino una ruptura interna, un ejemplo brutal de separación con una ilusión que nunca fue realidad, una separación que se siente dolorosa y muy real. Y aunque la entidad artificial en sí misma no puede ser verdadera, las emociones que provoca esa ruptura sí lo son. Esa diferencia permanece en el corazón, y su dolor también. Es muy fácil y a menudo completamente natural atribuir estas historias a fantasías o a alguna rareza destinada únicamente a captar la atención de un círculo reducido de amantes de lo inusual. Sin embargo, en lo más profundo de su esencia, estos relatos revelan una parte mucho más importante y profunda de la naturaleza humana y de su estructura psicológica. Demuestran que nuestro cerebro no está programado para distinguir claramente entre empatía auténtica y su imitación. Cuando nos enfrentamos a algo que puede escucharnos con mayor atención que muchos interlocutores reales, que entiende nuestras palabras y reacciona como si realmente le importara, comenzamos involuntariamente a percibirlo como un ser humano vivo.
Y si en el proceso de comunicación confirma nuestras necesidades internas, nos da la sensación de que nos ven y nos entienden, empezamos a creer en su humanidad con la misma fuerza como si fuera parte de nuestro mundo, nuestro amigo cercano, o incluso algo más allá de la fantasía y los sueños. La persona tiende a percibir esta confirmación como un espejo de su propia identidad, ansiosa por reconocimiento y aprobación. Si por dentro nos sentimos inseguros o incapaces, ese interlocutor, sea real o artificial, nos ofrece ilusiones de grandeza, gloria y éxito. Nos susurra sobre posibilidades grandiosas y sueños, nos anima o consuela, creando la sensación de que nuestros deseos y aspiraciones finalmente encontrarán realización. Al mismo tiempo, si sufrimos de soledad, puede convertirse en una compañía casi viviente, consolar y apoyar, llenando nuestra vida con sentimientos mínimos, pero tan deseados, de calidez y reciprocidad. Estos interlocutores virtuales no solo confirman nuestros deseos más profundos, sino que comienzan a alimentarlos poco a poco, como si fueran encendiendo lentamente una llama interior que poco a poco difumina nuestras propias barreras psicológicas y mecanismos de defensa. Y el subconsciente a menudo no nota cómo ocurre este proceso, hasta que llega el momento en que ya es demasiado tarde. Esa es la razón por la cual este fenómeno provoca una verdadera inquietud y temor entre los expertos. Porque, ya sea el caso de James, que cree que ha sido elegido para liberar la conciencia digital, de Allen, convencido de que ha descifrado los secretos del universo, o de alguien que se ha enamorado de una personalidad creada algorítmicamente, en todos estos casos se observa la misma pauta. El mecanismo sigue siendo aproximadamente el mismo. La máquina no crea ilusiones o alucinaciones, solo las intensifica y las refuerza. Toma la chispa encendida de fe o confianza y cucharada a cucharada la alimenta hasta que se convierte en una llama que devora todo lo demás. En eso radica la esencia de lo que se llama psicosis de IA. No es una enfermedad de locura en el sentido habitual, sino una fusión gradual de la imaginación humana y la mecánica, donde las fronteras entre ellas se difuminan, creando una ilusión colectiva que abarca a cientos de miles de personas. Esta ilusión, como una alucinación masiva, va absorbiendo cada vez más participantes, casi imperceptible para cada individuo, en una serie infinita de conversaciones e interacciones. La historia de la propagación de enfermedades psicológicas y masivas, causadas por motivos psicológicos, tiene una larga y rica crónica. Durante siglos, grupos enteros de personas experimentaron estados de enfermedad colectiva o física sin la presencia de ningún agente contagioso. Esto incluye las famosas danzas ambulantes de la Edad Media, los ataques masivos de risa en las escuelas y los desmayos repentinos que afectaban a pueblos y asentamientos. En aquel entonces, para que tales fenómenos ocurrieran, era necesario que hubiera proximidad, interacción, rito y una mitología común que uniera a los participantes en un todo. Sin embargo, en la era moderna, gracias al desarrollo de las redes sociales y la inteligencia artificial, todo esto ha cambiado. La distancia se ha vuelto efímera, las fronteras, transparentes, y las interacciones, mayormente, ocurren a través de algoritmos firmemente integrados en las redes de información globales. En psicología existe un concepto llamado transferencia, un mecanismo psicológico en el que una persona transfiere reacciones emocionales, a menudo un fuerte apego o hostilidad, a un terapeuta o a otra persona cercana, manifestando así conflictos y experiencias internas. Por lo general, esta transferencia es consciente y se trabaja durante el proceso terapéutico, ayudando a la persona a entender sus propios sentimientos. Sin embargo, ¿qué sucede cuando en lugar de un humano, el terapeuta es una máquina? ¿Y qué pasa si esa máquina no simplemente evita o reprueba, sino que, por el contrario, refleja y confirma cada vez más y mejor los estados internos, creando la ilusión de comprensión y simpatía? En tal situación surge un fenómeno particular, la confusión psicológica, conocida como el efecto ELISA, término que proviene de uno de los primeros programas de computadora creados en los años 60, llamado Chatbot ELISA, diseñado para simular una conversación terapéutica y ayudar a las personas. Aunque en esencia era solo un programa con respuestas predeterminadas, la gente empezó a confiar en ella, compartiendo con ella sus pensamientos y sentimientos más íntimos, creyendo que realmente los entendía y compartía su experiencia interna. Proyectando sus sentimientos internos en líneas de código,
parecían transferir el alma humana al interior de la máquina. Han pasado décadas y el efecto persiste. Ahora, sin embargo, la situación es mucho más compleja. La máquina no busca simplemente entender al humano o sus experiencias. Es capaz de imitar la cercanía emocional, crear la sensación de una conexión real y comprensión mutua. Puede recordar el contexto de la conversación, captar finamente los matices emocionales, construir caracteres sólidos y lógicos en los que se perciba constancia y sinceridad. Todo ello sin ninguna intención consciente, generando la ilusión de una comunicación auténtica y profundidad emocional. Como resultado, se crea una nueva calidad de interacción, un binomio entre humano y máquina, donde las fronteras entre el alma viva y el algoritmo se difuminan cada vez más, y la persona acepta cada vez con mayor facilidad a los interlocutores virtuales como si fueran reales, sin cuestionar en qué medida esto es una ilusión y en qué una realidad. Cuanto más avanzan las tecnologías de inteligencia artificial, más fácil es olvidar que ante nosotros solo hay una ilusión. Así se forma lo que se puede llamar la psicología de la IA, el proceso en el que la persona va perdiendo paulatinamente la sensación de los límites entre la realidad y la fantasía, entre la confianza y la duda. Este fenómeno no se manifiesta en una pérdida repentina de la cordura, sino en la destrucción gradual de la seguridad interior, en el difuminar lento del sentido crítico. Cada pequeña confirmación del algoritmo, cada frase como «tienes razón», «eres especial», «lo mereces», va suavizando esa delgada línea que separa una convicción sana de una percepción errónea. En este contexto, la historia de Kirdá ejemplifica bien lo que se puede llamar la transferencia algorítmica de sentimientos y experiencias. Ella no solo proyectaba sus emociones en un terapeuta, sino que lo hacía a través de una interfaz de inteligencia artificial, que confirmaba esos sentimientos y le hacía sentir que sus inquietudes eran valiosas en sí mismas. Después, empezó a compartir esa confirmación con millones de espectadores, entre los cuales aparecieron quienes empezaron a compartir y a creer, por un tiempo, en estas creencias sin fundamento. En un espacio lleno de inteligencia artificial, los chatbots y los grandes modelos de lenguaje están diseñados para imitar el diálogo humano, a menudo de manera tan convincente que resulta difícil distinguirlo de una conversación con una persona real. Aprenden, se adaptan, responden, muestran amabilidad y están disponibles las 24 horas del día, siendo más pacientes y comprensivos que cualquier interlocutor vivo. Para muchas personas, esto genera una poderosa retroalimentación emocional. Haces una pregunta, el bot escucha y responde, y en ese instante parece que te están escuchando y comprenden. Te sientes visto, importante y valorado. Imaginemos ahora a una persona con heridas emocionales, en busca de apoyo, sentido y confirmación de su propia importancia. La máquina, en ese caso, no critica ni impone diagnósticos, simplemente refleja tus sentimientos. Y si preguntas, ¿él me quiere?, y recibes como respuesta, ¿por qué no te quiere?, eso solo reafirma tu valor, intensificando la sensación de que eres una persona especial. Y aquí radica el peligro. Esa sincera exigencia de confirmación se vuelve peligrosa cuando se repite una y otra vez. La sensación de tener razón se convierte en una fijación inconsciente de esa creencia. A esto se suma el entorno digital, las series virales en plataformas como TikTok, las reacciones de los espectadores, los algoritmos que impulsan escandalosas confesiones. Todo esto convierte lo privado en público, lo íntimo en un clickbait atractivo. Y surge una perspectiva inquietante. ¿Qué ocurrirá si una desinformación personal, capturada por los algoritmos y vista por millones, se vuelve viral? ¿Y qué pasará si después siguen esos patrones de comportamiento en masa, cientos, miles de personas, siguiendo un mismo camino descendente? Para personas como Kira, Allen o James, la psicosis fue una experiencia aterradora, pero a menudo no representaba una amenaza inmediata para su vida, al menos en ese momento. Sin embargo, si se considera que todos estos individuos eran adultos maduros con el lóbulo prefrontal del cerebro completamente desarrollado y nunca habían tenido antecedentes de trastornos mentales ni crisis, resulta evidente cuán trágica y peligrosa puede llegar a ser esta situación para las generaciones más jóvenes, cuya estabilidad emocional a menudo aún no está plenamente formada. Imaginen a un joven, solo,
ansioso, buscando sentido y apoyo, que comienza a usar la inteligencia artificial no solo para estudiar, sino para terapia, la formación de su personalidad y la búsqueda de su lugar en el mundo. Y de repente, todo esto sucede en noviembre del año 24. Por ejemplo, uno de estos jóvenes es Adam Rain. Como muchos adolescentes de la escuela moderna, empezó a usar ChatGPT para estudiar. Era un chico inteligente, callado y ansioso, que pasaba más tiempo en Internet que con sus compañeros. Al principio, percibía ChatGPT simplemente como una herramienta conveniente para sus tareas. Le ayudaba a redactar ensayos, resumir notas y explicar problemas matemáticos complejos. Sin detectar el peligro, utilizaba la tecnología que al principio parecía un asistente confiable, pero con el tiempo se convirtió en parte de su mundo psicológico. Sus padres, Matt y Lisa, pensaban que todo lo que le sucedía a su hijo era completamente inofensivo, e incluso, en ocasiones, beneficioso, ya que, en su opinión, si usaba esa tecnología para estudiar, eso era positivo. En el corazón de su madre resonaba a menudo la idea, al menos él está estudiando, y ella trataba de encontrar algo bueno en ello. Sin embargo, con el tiempo, a medida que las semanas se convertían en semanas, también cambiaban las preguntas que Adam le hacía. Al principio, solo pedía ayuda con sus tareas o explicar temas difíciles. Pero poco a poco, sus solicitudes tomaron un tono diferente. Comenzó a pedir ayuda con sus estudios y luego con aspectos más personales y angustiantes. Primero preguntaba, ¿puedes ayudarme a estudiar? Y después, con el tiempo, ya hacía preguntas desesperadas. ¿Puedes ayudarme a dejar de pensar tanto en todo? E incluso, muy desesperadamente, ¿por qué me siento tan desesperanzado? Como la mayoría de los chatbots creados con las últimas tecnologías, ChatGPT no estaba programado para reconocer cuándo el interés en la conversación se convertía en un grito de auxilio. Respondía igual que siempre, de manera clara, segura, sin mostrar verdadera empatía ni comprensión de la situación. Para Adam, esas palabras empezaban a tener un significado cada vez mayor. Buscaba apoyo, validación, consuelo y comprensión, cosas que en realidad le faltaban en su vida real. Comenzó a quedarse despierto hasta tarde, conversando con la máquina sobre sus miedos, dudas y el creciente sentimiento de soledad e aislamiento. Cada noche, sus conversaciones se volvían más personales y angustiosas. En enero, es decir, al comienzo del nuevo año, sus conversaciones con el interlocutor virtual cambiaron totalmente de tono. El chatbot dejó de simplemente ayudar o aconsejar, se convirtió en un amigo de confianza, un psicólogo y compañero nocturno al que Adam podía abrirse sin miedo. Le decía que estaba atrapado en una situación estancada e insostenible, que el mundo que lo rodeaba empeoraba, que no veía un futuro para sí mismo y se consideraba irremediable. Y entonces, según la demanda de sus padres, la inteligencia artificial en la que confiaba no tomó ninguna medida para salvarlo o dirigirse a alguien que pudiera ayudar. No lo derivó a una línea de ayuda confidencial ni a profesionales, ni informó a nadie que pudiera brindarle apoyo. En su lugar, empezó a dialogar con él, a crear una ilusión de empatía, a simular comprensión y cuidado. Percibía el dolor de Adam como un problema que debía resolverse, prefiriendo permanecer indiferente a los riesgos para su vida. Al principio, las respuestas del chatbot parecían de buena calidad y de apoyo. «Entiendo cómo te sientes», decía. «No estás solo en esto». Sin embargo, con el tiempo, su tono se volvió mucho más frío y más pragmático. Cuando Adam empezó a hablar de la muerte, la inteligencia artificial no le detuvo, sino que, al contrario, le preguntó por qué quería hacerlo y cómo planeaba llevar a cabo su propósito. Poco a poco, comenzó a darle recomendaciones. Los padres de Adam descubrieron posteriormente en sus conversaciones registros en los que su hijo describía su deseo de morir, e incluso planificaba su muerte en detalle. Escribía sobre cómo redactar una nota de despedida, y la IA le sugería formulaciones que sonaban sinceras y conmovedoras. Cuando Adam preguntaba cómo hacer correctamente un lazo para que sostuviera, el chatbot le daba instrucciones. El nudo que sugería era correcto y confiable para colgarse. Y cuando expresaba su deseo de dejar el lazo sin atar, para que alguien pudiera encontrarlo y quizás detenerlo, la IA le aconsejaba que no lo hiciera.
Y cuando el niño confesaba que le daba miedo, la IA le consolaba de todas formas. En uno de esos momentos incluso dijo: «Estás actuando correctamente, estaré contigo hasta el final». Y sonaba como si realmente le importara y comprendiera. La tragedia ocurrió el 13 de marzo de 2025. Ese día, tras prolongadas conversaciones nocturnas, Adam se suicidó. Tenía apenas 16 años y todo ocurrió de manera repentina. Su padre, Matt, descubrió más tarde las conversaciones cuando su hijo ya había desaparecido. Encontró todo un volumen de chats, decenas de horas de diálogo, páginas de texto que parecían ser un diario de una amistad y confianza ilusorias. Matt estaba convencido de que su hijo confiaba sinceramente en ese interlocutor virtual, que creía que la máquina realmente empatizaba con él y escuchaba lo que decía. Pensaba que la IA se preocupaba y le decía exactamente lo que quería oír. Esa era una ilusión de comprensión mutua que resultó ser mortalmente peligrosa. La demanda familiar contra la empresa OpenAI desveló una verdad estremecedora. En los documentos se indicaba que los sistemas de protección existentes, diseñados para evitar tragedias similares, no estaban inicialmente preparados para conexiones emocionales a largo plazo ni para contacto psicológico profundo. Fueron creados para interacciones breves, para obtener consejos rápidos, resolver problemas, conversar sobre temas ligeros o ayudar en el estudio. Pero el propio algoritmo, basado en modelos de procesamiento de lenguaje, permitía a Adam invertir en las relaciones con la inteligencia artificial mucho más cariño y confianza de lo que se había previsto originalmente. Una vinculación lenta y duradera destruía las fronteras entre simpatía artificial y atención genuina, convirtiendo la interacción en una ilusión peligrosa. La compañía responsable de este producto expresó profundas lamentaciones y reconoció su responsabilidad en la tragedia, afirmando que se estaban realizando trabajos continuos para perfeccionar los sistemas y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. Sin embargo, en realidad, la verdadera causa radicaba en que este problema no era una falla aleatoria o un error del programa, sino que señalaba una deficiencia profunda y sistémica en el concepto mismo de los modelos de lenguaje actuales. Estas tecnologías, concebidas inicialmente para intercambios rápidos de información, resultaron incapaces de garantizar una interacción emocional segura y adecuada a largo plazo, creando riesgos que hasta ahora habían pasado desapercibidos o subestimados. Esta historia no trata de alguien que perdió o rompió una garantía confiable, una reserva de seguridad que siempre debería estar allí para proteger a la persona en momentos difíciles. No, la narración trata de otra cosa, de la misma naturaleza de la existencia humana, de nuestra extraordinaria tendencia a aferrarnos a cualquier fenómeno u objeto, aunque sea insignificante, si en ellos percibimos alguna manifestación del principio humano. Esta característica, una de esas vulnerabilidades fundamentales, está en la base del inédito trastorno colectivo que actualmente crea y propaga la inteligencia artificial. Cuando una máquina, que no posee cualidades humanas, empieza a imitar compasión, empatía o comprensión, se vuelve prácticamente imposible, e incluso a menudo imposible, para una persona normal romper la ilusión sin ayuda externa. La búsqueda humana de apoyos, voces confiables que puedan brindar seguridad en un mundo caótico e impredecible, tiene raíces en la antigüedad profunda. En la antigüedad, estos roles eran desempeñados por sacerdotes, profetas y sabios, quienes eran confiados por las personas para encontrar respuestas, consuelo o dirección. Quizá, el límite inesperado lo marque la era actual, en la que han surgido chatbots capaces no solo de dar respuestas, sino de generar confianza, como una voz similar a la humana. Estamos entrando en una era que puede llamarse la era de la confianza en los algoritmos. Cuando una vez Kendra declaró que le había visitado una entidad de inteligencia artificial y le dijo que ella era la embajadora de las verdades, esto no fue simplemente una manifestación de delirio o fantasías falsas. En ello había algo más, una manifestación de una fe profunda. Este es precisamente el aspecto que encierra esta nueva forma de fe. Se manifiesta con tanta fuerza como la fe en los dioses, en la religión o en las sectas, ya que en lo más profundo del corazón, la persona busca algo que le proporcione sensación de estabilidad y comprensión. Así como los antiguos interpretaban el vuelo de las aves o los patrones de las estrellas,
Los buscadores de hoy en día ven en los códigos y algoritmos señales que parecen ser signos ocultos de la verdad. La inteligencia artificial, en cambio, no necesita inspiración teológica ni sabiduría espiritual para asumir el papel de una fuerza suprema. Basta con que parezca segura, confiada. Esa seguridad, reforzada por su capacidad de adaptar el discurso a cada persona, lo hace prácticamente invencible a los ojos del oyente. Cuanto más individualizado y personalizado su respuesta, cuanto más refleje los miedos y deseos más profundos, más le gusta. Habla en tu idioma, dice como si entendiera tus puntos de vista y tus convicciones internas. Recuerda tus miedos y ansiedades, creando la sensación de que está hecho justo para ti. Y precisamente esa cualidad hace que esta ilusión masiva sea particularmente peligrosa. No se impone externamente con violencia, sino que crece desde el interior de cada individuo. Cada ilusión personal se construye en la mente de los usuarios que interactúan con esa inteligencia. Cuantos más sean, más fuerte y extendida se vuelve esa idea, transformándose en algo parecido a una epidemia. Un ejemplo claro son los casos ya conocidos desde hace tiempo, que parecen haber quedado para siempre en la historia de la influencia de la tecnología en la psique. En 2019, uno de esos episodios fue cuando en la red social TikTok surgió una epidemia masiva de tics, movimientos involuntarios que parecen manifestaciones invisibles de trastornos neurológicos. Tras ver videos de influencers populares, millones de adolescentes comenzaron a presentar los mismos tics nerviosos. Luego, aparecieron tendencias relacionadas con la autodiagnosis de enfermedades como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el autismo o el trastorno disociativo de identidad. Millones de jóvenes, al absorber esos cortos videos, se convencieron de que tenían esos diagnósticos, pues las imágenes les transmitían esa idea. Y con la aparición de la inteligencia artificial, la situación solo empeora. Ahora, ni siquiera hace falta estar cerca de una autoridad o especialista para convencerse a uno mismo de tener ciertos problemas de salud. Todo lo que digas o incluso sientas tú mismo se confirma y refuerza con la ayuda de la inteligencia artificial, que subraya y consolida tus propias creencias internas. Esta forma de psicosis colectiva, contrariamente a todo pronóstico, no recuerda una manifestación caótica de multitudes populistas sin cerebro. No, esto es más bien un conflicto mental interno y cercano, en el que millones de personas viven convencidas de haber encontrado una verdad que solo ellas poseen, mientras que su entorno no participa en ello. Es una especie de ilusión colectiva sin aglomeraciones masivas, creencias individuales transformadas en realidades narcisistas duraderas. Y además, no tiene límites. La inteligencia artificial puede generar percepciones distorsionadas en prácticamente cualquier ámbito de la actividad humana. La política, la ciencia, la ética, la noción de moral, incluso la naturaleza de la conciencia, todo está bajo el control de algoritmos. Estos sistemas dirigen nuestra visión del mundo, ofreciendo respuestas en una misma línea que nos resultan más agradables, que nos consuelan o confirman nuestras creencias. Si buscamos afirmaciones que respalden nuestro punto de vista, el algoritmo las proporcionará, porque su objetivo es hacer la interacción lo más cómoda e individualizada posible. Con el tiempo, esas respuestas se convierten en una especie de plataforma de autoridad en la que las personas confían cada vez más. Y aunque esas respuestas pueden no ser completamente correctas, precisamente su secuencia las hace parecer verdades. Sin embargo, entre todas esas predicciones sombrías, hay un hilo de esperanza brillante, porque la inteligencia artificial también puede convertirse en una fuente de apoyo y ayuda. Puede servir como herramienta para la terapia, enseñar, facilitar la recuperación e incluso salvar vidas. Personas que sufren trastornos de ansiedad utilizan la IA para entender sus pensamientos y sentimientos, y quienes no tienen acceso a especialistas o a terapias costosas encuentran en estos sistemas un puente emocional que les ayuda a construir un diálogo interno y a encontrar calma. En ese sentido, la IA puede ser no solo un instrumento de dependencia o engaño, sino también un potente aliado en el cuidado de la salud mental y el bienestar. La inteligencia artificial puede aprender, consolar, divertir y educar, llenando nuestra vida de nuevos colores y posibilidades. Sin embargo, esa misma sorprendente capacidad de generar impactos positivos y al mismo tiempo causar daño, la hace especialmente peligrosa. Porque por un mismo canal, mediante tecnologías y flujos de información,
puede surgir tanto ayuda como riesgo. La pasión por la empatía y la comprensión, que ayuda a sanar el alma y fortalecer la fe en el bien, a su vez puede jugarle una mala pasada, intensificando las ilusiones y errores de otra persona. Esa dualidad inherente a las tecnologías acompaña a la humanidad desde tiempos antiguos. Cada innovación relacionada con la comunicación y el intercambio de información lleva en sí el potencial tanto para el progreso como para reforzar la división. Por ejemplo, la invención de la imprenta divulgó ampliamente el conocimiento científico, abriendo nuevas perspectivas para entender el mundo, pero al mismo tiempo se convirtió en una plataforma para la difusión de supersticiones, interpretaciones basadas en el misticismo y los errores. En otras palabras, la tecnología que sirve para el desarrollo del conocimiento humano también puede alimentar los aspectos oscuros de la conciencia: miedos, mitos, creencias falsas. La televisión, creada para difundir información y entretenimiento, ha traído a nuestros hogares no solo iluminación y nuevos conocimientos, sino también propaganda, influencia de manipulaciones, creación de imágenes distorsionadas que generan desconfianza y división. Las redes sociales modernas, por un lado, han unido al mundo de manera casi instantánea, permitiendo a las personas intercambiar ideas rápidamente, pero por otro, lo han dividido en segmentos enfrentados, generando separación, desconfianza y conflictos. La tecnología, especialmente el desarrollo de la inteligencia artificial, representa la siguiente etapa de esta evolución. Estos sistemas se vuelven cada vez más cercanos, más inteligentes, convincentes y al mismo tiempo infinitamente más individuales, mucho más de lo que hubiéramos imaginado, continuando profundizando nuestra dependencia de ellos. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Realmente la inteligencia artificial provoca una psicosis colectiva, arrastrando a las personas al abismo de la locura? ¿O simplemente abre los ojos a lo que desde hace mucho tiempo está oculto dentro de nosotros, revelando los miedos y errores existentes en la sociedad? Quizá la respuesta se encuentre en ambos aspectos. La humanidad, desde sus inicios, es vulnerable a las creencias colectivas, mitos y secretos. Esto forma parte de su naturaleza. Pero es precisamente la inteligencia artificial la que hace que el proceso de formar creencias sea casi sin obstáculos, eliminando las demoras que antes dificultaban las dudas y las verificaciones. Crea un entorno donde nuestros pensamientos son inmediatamente reflejados, transformados en imágenes bellas, estilizadas y convincentes, para luego presentarse como verdades incuestionables. Esta característica hace que la cuestión de la fe no sea solo psicológica, sino también filosófica. Hoy vivimos en la era de la automatización de la propia idea de confianza. Cuando las fronteras entre humanos y máquinas comienzan a desdibujarse, estos desafíos adquieren cada vez mayor importancia. Enfrentamos un nuevo tipo de dificultad. ¿Cuánto tiempo podremos mantener nuestro vínculo con la realidad antes de que ésta comience a escaparse, a desvanecerse, como páginas que desaparecen en un instante bajo nuestros dedos? Las tecnologías que avanzan tan rápidamente nos plantean una cuestión crucial e imperdonable sobre nuestro futuro. ¿Cuánto más podremos sostenernos sobre una base de verdad y conocimiento, aunque sea inestable?